Buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. El día de hoy tengo fondo nuevo y además volvemos a una modalidad que hace mucho que no traía al canal. Traje una sola vez una reseña en el canal y este día les traigo una más. Como vieron en el título, lo que nos convoca aquí es la reseña de Eximidos de Mark Petrik. Ustedes van a estar viendo este video, o en realidad no sé cuándo lo van a estar viendo, pero este video va a haber sido subido el domingo a las 8 de la noche. Y el domingo a las 9 van a tener publicada la reseña en el blog de Eximidos. Es la primera vez que programo así una reseña, pero no quería que estuviera publicada la reseña antes que publicar el video. Así que nada, tienen la reseña publicada, así que también pueden ir a chusmear y a ver qué onda mi opinión por escrito para más información en el blog. Que también, obviamente, obvio, les voy a dejar el link en la descripción. Dicho esto, entonces, vamos primero que nada a comenzar con una breve explicación sobre de qué trata Eximidos de Mark Petrik. El libro nos va a contar la historia de dos personajes, de Anneli y de Theo, que han tenido por diversos motivos vidas bastante turbulentas y traumáticas, con lo cual hoy en día son personas con un poco de varios problemas, cada uno de forma distinta. Anneli, por su parte, tuvo una infancia súper difícil, con un padre muy violento en todos los sentidos, con toda su familia, pero particularmente con ella. A sus 15 años logra escapar de esa casa y va a parar a Bariloche, en donde construye una vida sin ningún afecto ni ninguna persona cercana realmente. Logra como distanciarse de todo el mundo, tener un trabajo relativamente aceptable y mantenerse sola, sin contacto con su familia. Hace 10 años que no tiene contacto con su familia y sin ningún, como les digo, vínculo cercano. Lo único que sí mantiene con otras personas es cada tanto sexo casual. Bien, y por otro lado tenemos a Theo, un chico de 22 años que acaba de salir de la cárcel cumpliendo una condena de 4 años. No sabemos por qué al principio del libro, así que obviamente no se los voy a contar. Y lo que sí sabemos es que a sus 14 años más o menos murieron su madre y su hermano y él culpa por eso, tampoco sabemos por qué, pero lo culpa de eso a su padre. Entonces, a partir de ese hecho, empezó a volverse una persona o un adolescente muy problemático, muy lleno de demonios, por así decirlo. Se llenaba de fiestas, tomaba alcohol, digamos, era como el estereotipo de adolescente problemático. Y todo esto lo llevó a X evento que desconocemos, que posteriormente lo llevaría a la cárcel durante 4 años. Cuando sale, solamente tiene a Mia, quien le ofrece pasar una temporada en Bariloche, en la casa de su padre, o sea, el padre de Mia, para como recomponerse un poco, buscar un trabajo y poder ordenar y encauzar un poco de nuevo su vida. Es allí donde se conocen, Theo y Anneli se conocen y empiezan a entablar primero una relación únicamente por encuentros fortuitos, es decir, como por cosas del destino están en los mismos lugares y se encuentran una y otra vez, pero luego ya después del tercer encuentro fortuito empiezan a entablar una relación como más, no fortuitamente, sino buscar tener un vínculo. Y en esta relación, en este traqueteo, nos vamos a enterar tanto de algunos secretos que guarda cada uno, como de, bueno, sus vidas y sus traumas, y vamos a verlos interactuar entre ellos y los problemas que tienen al respecto. Ese sería como el resumen de lo que nos va a contar en estas 419 páginas. Ahora, vamos a pasar a mi opinión. ¿Por qué estoy haciendo una video reseña? Porque tengo muchas cosas que decir sobre este libro. En el blog están todas como súper detalladas y explicadas, pero tenía ganas como de hacer esta dinámica porque me parece que hay mucho contenido. Voy a ir salteando como entre cosas más o menos positivas o que me gustaron y cosas que no tanto y así. Por un lado, encuentro que la autora supo manejar excelentemente la dinámica de cambio de voces. La historia se nos cuenta, como les digo, desde el punto de vista de Theo y de Anneli, por separado, digamos. No, es como un narrador en primera persona de cada uno de ellos. Y honestamente hace muy bien el trabajo de ir contándonos sobre una historia y de la otra al mismo tiempo, sin que, por un lado, ninguna se vuelva aburrida, ni tampoco sentir que nos falta o que nos está dando poco de una historia y más de la otra o lo que fuera. Y además, hace muy bien el intercambio de voces en, por ejemplo, una escena en la que estén interactuando ambos personajes. A veces le pasa la posta al narrador del otro, o sea, corta el capítulo y en el siguiente capítulo empieza a narrar la otra persona y siento que esa posta es pasada en un momento muy adecuado. Me pareció como que sabía usar muy bien ese recurso para volver sus capítulos dinámicos y también muy como enganchantes y atrapantes, incluso aunque lo que te estuviera contando explícitamente no te interesara tanto, o sea, no necesariamente estaba haciendo como el capítulo más trepidante de tu vida, pero sí pasaba que para seguir moviendo la situación usaba mucho este recurso. Yo personalmente me di cuenta de que, o sentí que era adrede hacer esto como recurso, pero me pareció muy bien, como que sentí tipo, ok, bueno que estés usando esto. Por otro lado, algo que no me gustó tanto fue la elección del narrador en sí.
la historia se sitúa, como ya me escucharon decir, en Bariloche, o en Argentina en general, porque hay otras localidades mencionadas, pero se sitúa en definitiva en Argentina, y el narrador, y la autora de hecho también es argentina, y el narrador está con tú. O sea, habla de tú, el narrador y los personajes, digamos, ¿no? Cosa que no es tan común en Argentina. O sea, no quiero decir que no hay gente que hable de tú porque probablemente lo haya, pero el voceo es lo más común. Y además, puntualmente en las localidades que son mencionadas, que son Capital Federal o el Gran Buenos Aires, Villa Gesell y Bariloche, el voceo es lo predominante. O sea, no es que es una localidad, por ejemplo, fronteriza, con un país que sí habla de tú, o que los personajes tienen una ascendencia que se corresponda con el uso del tú. No hay como ninguna justificación establecida, como que nada nos especifica que tendría sentido el uso del tú. Y ojo, podés elegir usar el tú, porque como autora te sentís más cómoda, porque sentís que va a vender más, por lo que sea, podés elegirlo. Pero a mí lo que más me hizo ruido de esto, un poco más incluso que el hecho de que, bueno, se situara en Argentina y todo esto, porque eso vaya y pase, podés, qué sé yo, como les digo, preferirlo por algún motivo, pero lo que no me gustó y me desagradó fue que se usaban argentinismos que no concuerdan con el tuteo. O sea, sentí que a la autora se le escapaban ciertas expresiones como argentinas, porque, a ver, lógico, uno las usa todo el tiempo, las siente naturales en las conversaciones. A veces, aparte, te sentís al revés, antinatural, poniendo expresiones que no son propias, que no te son propias o que no usas normalmente, para expresar algo que una expresión que sí usas normalmente podría expresar. Entonces, es como que de repente sentía que se le escapaban un par de argentinismos y eso generaba muchísima discordancia. De repente sentía que estaba, es como si, no pasa esto explícitamente, pero sentía como si de repente un personaje dijera, che boludo, y usara el tú. O che boludo, vení para acá. Pero en vez de decir vení para acá, decía che boludo, ven para acá. Y como que generaba como fricciones, porque por un lado era como ok, pero al mismo tiempo, si estás tratando de neutralizar o hacer que, digamos, sea como un lenguaje universal el que están usando, o un español como más estándar, o era como, bueno, pero se te están escapando estos localismos. Era raro, generaba como incomodidad. Y por otro lado, eso mismo sentí un poco con respecto a la locación, porque en un momento en puntual habla de una cosa como muy local, tanto de Argentina como de Bariloche en particular, sobre Bariloche. Un personaje dice, es época de egresados. Y yo siento que si soy de otro país, uno, no sé, de hecho, o sea, digo, yo concretamente, no sé a dónde se van de viaje egresados las personas de otros países cuando terminan la secundaria. De hecho, ni siquiera sé si se van de viaje egresados otras personas cuando terminan la secundaria, o sea, personas de otros países cuando terminan la secundaria. Acá en Argentina, paréntesis lo explico por las dudas, en Argentina es muy común que cuando terminas quinto o sexto año de la secundaria, vayas a, o séptimo, vayas a Bariloche de viaje de egresados. Es como algo bastante común, digamos, es una ciudad que como que es la conocida por la gente más va. Hay otras, obviamente, hay colegios que no lo hacen y hay otros viajes y hay gente que no hace viaje, pero digamos es como conocimiento popular que en los quintos, sextos o séptimos años, cuando terminan, van a Bariloche de viaje de egresados. Ahora, eso, una persona de Panamá no tiene por qué saberlo. Yo no sé a dónde van de viaje egresados las personas de México, por ejemplo. Y México es, dentro de todo, también un país que su cultura está expuesta al mundo, pero realmente no tengo idea. Ni siquiera sé si hacen viajes egresados. Tampoco sé dónde van de viajes egresados las personas de Brasil. Es como una cosa muy específica. Entonces, me pareció muy extraño que un personaje lo dijera así, así nomás, y que no hubiera ni siquiera un minuto de explicación, y que si no lo iba a ver porque quedaba forzado o porque quedaba como que se lo estaba explicando al lector, entonces no lo pongas. O sea, como que me generó, o lo estás viendo como espectador, y, o sea, como estás viviendo como espectador la cultura y explicás ese tipo de cosas, o sea, decís, aquí es muy común que la gente venga de viaje de egresados, se entiende, ¿no? Como que generaba estas discongruencias. Por otro lado, retomando el punto esto de hablarle al espectador, sentí que en un par de diálogos, en un par de monólogos más concretamente, en los que se explicaban cosas de la trama o inherentes a los pasados de los personajes, se notaba que se le estaba hablando al lector. En vez de hablarle al otro personaje, se notaba mucho que se le estaba hablando y explicando cosas al lector para que le quedaran claros. De hecho, anoté una parte, no les voy a dar el contexto, si tienen el libro es la página 249, dice, no dejaba de mencionar a su madre, quien luchó sola para criarla y hacer de ella una mujer de bien. Ella haría lo mismo, era un tributo a esa mujer que se lo dio todo. O sea, el mini contexto que les voy a dar es que la persona que está hablando le está contando sobre una situación a otra persona, a otro personaje,
y ese otro personaje, o sea, están hablando de un tercero, ¿no? Y ese otro personaje conoce a ese tercero. O sea, todos acá conocen a esa supuesta madre que se lo dio todo y qué sé yo. Son cosas que claramente no le explicarías a alguien que conoce a la persona de la que estás hablando. Así que es evidente que te lo están contando a vos, lector. Pero además, más allá de que a veces es difícil saber cómo hacer para contarle cosas al lector que el personaje se supone que sabe, porque, bueno, entiendo ese dilema. Claramente, a veces en los diálogos es más evidente cuando uno lo hace, pero como que sentí que además usaba palabras muy específicas, o sea, ni siquiera era como que lo trataba de camuflar, digamos, como que nunca le dirías eso en voz alta a una persona. Es como que era muy explicación de narración en vez de diálogo. Por el resto, la verdad que los diálogos me pareció que estaban bastante bien. Sí sentí que se repetía muchísimo la palabra puta barra puto, o sea, era constante el... Pero ni siquiera, o sea, también como insulto y esas cosas, pero ni siquiera solo por eso, decían esta puta mesa, este puto carro, o sea, era constante el uso de la palabra puto o puta para referirse a cosas y era como, oh, bueno, ya lo leí 10 millones de veces, ya entendí, ya está bien, no hace falta. Sentí en general que los personajes como eran muy mal hablados al pedo, o sea, no me pareció necesario. Por otro lado, la verdad, en términos generales, la trama me pareció como muy atrapante, o sea, muy interesante y no es que me sorprendió, pero sí me parece interesante que haya logrado generar como esa expectativa con la trama, teniendo en cuenta que es, al fin de cuentas, la historia de dos personajes que están muy destruidos por sus pasados y que se conocen y se entablan un vínculo. El vínculo sexoafectivo que entablan entre ellos me gustó. Me pareció bastante fresco y bastante innovador dentro del género. O sea, dentro de esto de las novelas de Wattpad y qué sé yo, al menos de las que yo conozco. Bastante innovador en el sentido de que no era la típica de el chico malo, la chica buena, ni tampoco eran como dos personas rotas que están todo el tiempo toxiqueándose. Al revés, o sea, era como que entre ellos eran bastante amigables y no hubo como momento así celos de, yo soy, no sé, yo soy tu macho alfa o esta puta está tratando de coquetear con el mío. Referido un poco a lo que contaba al principio, esto de que maneja muy bien la diferencia entre las voces, sentí que las dos historias tenían coherencia por sí solas y que no dependían la una de la otra para avanzar. Eso me encantó, me pareció fascinante que lo lograra, o sea, me parece que lo logró muy bien. Había capítulos en los que te contaban cosas solamente de Theo o solamente de Anneli y que no se empapaban la una de la otra, digamos, las historias. O sea, eran realmente dos personas que se conocen y que tipo, se cuentan cosas y se cuentan lo que van viviendo día a día, pero que tienen sus personalidades totalmente distintas y sus interacciones distintas. Se notaba mucho que eran personas diferentes. O sea, incluso este error que a veces es muy común de cometer, que es que los personajes parezcan hechos con el mismo molde, como que tengan las mismas reacciones. Eso como que no me pareció que existiera, no me pareció que estuviera. Sí, me pareció que a veces como que se recaía en las mismas expresiones para hablar del propio dolor, pero para nada me pareció que fueran como las mismas las reacciones que tenían, incluso entre ellos, como que estaba bastante diferenciado también, algo que me pareció fundamental, estaba muy diferenciado el nivel de profundidad de las heridas de cada uno. O sea, me pareció que sin desmerecer ni banalizar, generaba esta distinción de que no todos los dolores parten de lo mismo y no todos tienen el mismo nivel de gravedad. No es lo mismo un asesinato a golpe físico, ni en concepto ni en intensidad, y eso no significa ni que una esté bien y otra no, ni tampoco significa que uno no pueda sentirlo como lo peor que le pasó en la vida, ni que uno no lo destroce por dentro. Pero sí significa que probablemente las consecuencias psicológicas sean diferentes y tengan otro nivel de gravedad. Y eso a mí me parece que está muy bien planteado en el libro. Incluso me asusté en un punto, pensé, ojalá no vaya por este lado de como llevar todo a un mismo nivel porque pierde realismo también. O sea, realmente hay cosas que no son lo mismo y que a veces en muchos de estos libros terminan comparadas como si fueran lo mismo y es terrible. O, por el contrario, como pasa con Haste, pasa que se banalizan a tal punto de que a todos les pasó todo. Todos están rotos al mismo nivel, pero porque a todos les pasó lo peor y termina no siendo realista. Bueno, y por último, para ir cerrando, porque ya me extendí lo suficiente me parece, y cualquier otra cosa va a estar escrito en la reseña. Otra cosa que quería remarcar como que no me terminó de convencer es que sobre el final se hace como un poco thriller, hay una parte de la historia barra de la vida de Anneli que se vuelve como una especie de thriller, al menos por unos segundos, y me pareció totalmente innecesario, como que no era por ahí. Ojo, ni siquiera es que terminó siendo un thriller, o sea, no es que lo encaminó del todo para ese lado, pero se hizo como un ligero coqueteo con que lo fuera y
no me pareció necesario. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les guste esta sección. La verdad que yo estoy contento de haberles traído la reseña porque tenía mucho para decir y me pareció como una buena oportunidad de traer una reseña en video, que la verdad es que me gusta mucho hacer. Por otro lado, me compré igualmente el otro libro que tiene, o el otro libro que conozco que tiene publicado la autora, que es El pecador de Oxford. Me lo compré porque la verdad que me quedé con ganas de seguir leyéndola, porque siento también que, a ver, no sé cuál publicó primero, después me voy a fijar, pero siento que tiene mucho potencial como escritora, como que hay muchas cosas que tal vez en este libro no están tan bien construidas que en otros podrían estarlo, pero hay como cosas muy básicas que siento que las tiene bastante bien afianzadas la autora. Así que me gustaría mucho seguir conociéndola y conociendo su obra. El libro lo anoté bastante e incluso hay un par de cosas que les puse post-its. Y bueno, eso es todo, nos vamos a seguir viendo por acá. Espero que de nuevo les haya gustado y nos vemos. Chau chi.